¿Qué pasa, amantes del ciclismo? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traemos al canal uno de esos vídeos que tanto os gusta sobre recordar momentos, duelos, épocas, corredores de antaño que tanto nos enamoraron a este deporte. Hoy traemos al canal a un hombre que tenía una calidad pasmosa en la montaña, que fue uno de los mejores ciclistas del mundo y que tuvo una inmerecida despedida de este deporte de las dos ruedas. Hoy traemos la carrera de don Fabio Aru, un corredor que te contagiaba la sonrisa y que era una alegría verlo correr, valiente como pocos, y que se enfrentó a rivales poderosísimos como Contador, el Sky de Froome, Valverde, Joaquim Rodríguez, Nairo Quintana, etc. Así que aquí tenéis el análisis de la carrera de Fabio Aru, que también me vino la inspiración luego de ver una foto donde se había fastidiado la mano muy vastamente, y no voy a poner la foto porque aparte de que me chapan el vídeo, da hasta repelús. Y no me enrollo más, empecemos con el vídeo. Fabio Aru nacía el 3 de julio de 1990 en San Gavino Monreale, un pueblo en el sur de la isla italiana de Cerdeña. Desde joven apuntaba maneras y no tardó a destacar en las categorías juveniles, y en 2009 fue fichado por el equipo sub-23 Palazzago, con el cual haría actuaciones importantes en sus 3 años como corredor de este equipo italiano, como su segunda posición y su victoria en la Toscana Terra, carrera sub-23 que se disputaba por naciones, una segunda posición en el Giro Bio y 2 victorias de prestigio en el Giro del Valle de Aosta, donde hizo una demostración del potencial que podía tener este corredor en la alta montaña. Ese potencial no pasaría desapercibido y el equipo Astana enganchaba primero al italiano el verano del 2012, donde ya en esa misma temporada debutaría como profesional en el USA Pro Cycling Channel y seguiría con su participación en las clásicas italianas de final de temporada como la Milano-Torino o el Giro de Lombardía. Fabio Aru regaló en el equipo que en el futuro lo vería crecer y triunfar, un equipo que le dio la primera oportunidad y él devolvería ese favor con unos años siguientes que fueron increíbles. En 2013 empezaría el crecimiento exponencial del sardo, ya con su primera participación en una grande, un 2013 donde no obtendría ninguna victoria y tendría un comienzo de temporada algo desaparecido, donde los resultados fueron creciendo positivamente con buenas actuaciones en el Giro del Trentino, su 20ª posición en la Strade Bianche, pero sobre todo con esa actuación que tuvo en el Giro de Italia del 2013, siendo una de las piezas clave para que el Squalo Vincenzo Nibali pudiera conquistar su primer Giro de Italia, quedando sexto en la clasificación de los jóvenes. Sus actuaciones durante la continuidad de la temporada 2013 fueron normales para ser su primer año, pero donde empezaría a ser una de las piezas angulares de la Astana y empezaría a ser un temido escalador sería en el 2014. Un 2014 donde se daría a conocer a ese escalador que comenzaría a mostrar su talento en el pelotón mundial, un año donde volvía a hacer actuaciones destacadas en el Giro del Trentino, pero donde explotaría definitivamente sería en el Giro de Italia del 2014, haciendo una carrera muy regular en montaña, donde disfrutaría de su primera victoria en una gran vuelta en la cima de Monte Campione y junto a otras buenas actuaciones como la cronoescalada del Monte Grappa, donde quedó segundo, puerto que tendremos este año en el Giro de Italia y que es durísimo, le sirvieron para afianzar y consolidar una tercera plaza en el podio de un Giro de Italia durísimo. Un 2014 que no acabaría aquí y que continuaría con un buen estado de forma con la participación del corredor del Astana en la Vuelta a España, donde de nuevo veríamos a un ciclista que estaba avanzando hacia la élite con pasos agigantados. Una actuación en la ronda española que sería incluso mejor que en la ronda italiana, ya que aparte de ganar 2 etapas, ganaría cara a cara a leyendas como Froome, Contador, Valverde, etc. La primera de esas victorias sería en San Miguel de Aralar, donde sorprendió haciendo un ataque a casi 1 kilómetro de meta, ataque que ninguno de los favoritos pudo superar y con la valentía propia de la juventud le permitió llevarse la primera etapa. La segunda victoria sería en la etapa gallega de Monte Castrove, donde a 4 kilómetros saltó del pelotón mostrando ese coraje y valentía que le permitieron rodar 2 kilómetros en solitario hasta que comenzó el Festival de los Favoritos, que provocó el ataque de Chris Froome y su incorporación en cabeza de carrera junto a Aru. Y es que estábamos viviendo una etapa bestial, un etapón. La lucha entre el trío de españoles Contador, Valverde y Purito, que no dejaban de atacarse entre ellos y no colaboraban a la cacería del dúo Aru-Froome, que finalmente terminaron luchando la etapa entre sí, donde la aceleración del italiano le lanzaba hacia la segunda victoria de la Vuelta a España, adelantando a Chris Froome. Y al igual que en el Giro
se mostró regular en montaña, consiguiendo una buena quinta posición en la general. El de Astana cerraría el año con buenas actuaciones en las clásicas italianas. Si el 2014 fue el año del estrellato, el 2015 sería el año de la consolidación como uno de los mejores ciclistas del pelotón mundial. A principio de año participó en la París-Niza y Volta a Cataluña para preparar un Giro que sería histórico y que nos depararía una batalla colosal contra una leyenda como era Alberto Contador, donde también se crearía un duelo interno con un joven Mikel Landa que, al igual que el Sardo, estaba hambriento de triunfar en la Corsa Rosa. Un Giro donde se decidió todo en la última semana y hasta entonces Fabio Aru se pegó con pegamento superglue a la rueda de Contador, el cual portó el maillot rosa desde la etapa 5 con final en Abetone hasta la etapa 13, donde por culpa de una caída a poco de terminar la etapa involucró al madrileño, que perdió el rosa, el cual fue trasladado al cuerpo de Fabio Aru. Pero no le duró mucho a Fabio el rosa, ya que en la etapa siguiente tocaría una crono donde Contador haría una etapa inmaculada, quedando tercero y distanciando en la general en 2 minutos y medio a Aru. Pero es a partir de esta crono cuando veríamos la esencia verdadera del Giro de Italia, esa esencia de la épica. Luego de una victoria de Mikel Landa en Madonna di Campiglio, íbamos a presenciar una etapa que quedaría en la retina de muchos aficionados a este deporte, una etapa donde esa épica sería presente y donde comenzaría una batalla que no acabaría hasta el final del Giro. Etapa con final en Aprica con un colos intercalado en el perfil como era el Mortirolo. Pocos kilómetros antes del Mortirolo, Contador pinchaba y este hecho era aprovechado por Astana para meter turbo y distanciar al líder, el cual se había quedado sin compañeros en las faldas del gigante alpino. Y es en estos momentos cuando la realidad supera la ficción. Contador, a puro ritmo y superando a todo el mundo que se ponía en medio, haría una escalada inmaculada, legendaria, que le permitiría llegar a las inmediaciones del grupo de favoritos. El pinteño cogió unos kilómetros de respiro con el grupo de Aru y Mikel Landa y hizo explotar la carrera con un ataque que solo pudieron llegar Chris Wigg y Landa, donde este último ganaría en solitario en Aprica, colocándose segundo, superando a un Fabio Aru que había sufrido una pequeña crisis y que le distanciaba de Contador a casi 5 minutos. Pero Aru no se rendiría y en la etapa 19 y 20 lo veríamos en su máxima plenitud y de nuevo poniendo contra las cuerdas al todopoderoso Contador. En esa etapa 19 con final en Cervinia arrearía a 8 kilómetros de meta del selecto grupo de favoritos, donde no saltaría nadie, lo que permitió coger ventaja al italiano y alcanzar a Hegedal, que estaba por delante, para luego rematar al canadiense y ganar su primera etapa en aquella edición. Con esta jugada intrépida, Aru pudo quitarle 1 minuto y 18 segundos a Contador en la general. Pero la etapa que iba a poner a hacer puenting con un hilo a Alberto sería la etapa con final en Sestriere, que con anterioridad se subiría otro coloso italiano como era el Colle della Finestre. Y es en este puerto donde a 30 kilómetros de meta Aru encendía el propulsor y dejaba a Contador pegado en el esterrato del Colle della Finestre y con una notoria crisis, que luego sabríamos que era producida por la alergia típica de primavera. Aru aprovechó esa vulnerabilidad que estaba transmitiendo y mostrando Contador para sacarle 1 minuto y medio en lo alto de la Col de la Finestre, y luego del descenso y subida a Sestriere culminó el día ganando la etapa y quedándose a 2 minutos de conseguir el maillot rosa, que al final se lo adjudicó ya un veterano como era Alberto Contador, y compartiendo un polémico podio con Mikel Landa, donde si hubiera existido carta blanca para los dos, yo creo que el español ganaba el Giro. Y no es porque soy landista ni soy español ni nada, es que las sensaciones que transmitía el Alavés eran mejores que las de Aru, y el Astana le cortó las alas al español, que se quedó al final como un gregario de lujo del italiano. Un 2015 donde Aru sería un protagonista dentro del mundo ciclista, repetiría el doblete Giro-Vuelta, pero una vuelta que esta vez fue antológica, con un giro de los acontecimientos constante y que nos mantuvo pegados a la pantalla hasta el paseo por Madrid. Una vuelta que tendría una cartelera de favoritos muy buena, con corredores como Froome, Quintana, Valverde, Dumoulin, Nibali, el propio Fabio Aru, Chávez y otros corredorazos. En esta vuelta Astana traería un equipazo donde el supuestamente líder sería Nibali y sus escuderos serían Landa y Fabio Aru, que se encontraron de nuevo después del Giro. Una primera semana de vuelta que no dejó a nadie aburrido y donde pasaron 1000 y una cosas. Veíamos como Quintana y Froome, los dos máximos exponentes, no estaban en su máxima forma después del Tour. La batalla
entre Chaves y Dumoulin por el maillot rojo y sobre todo la expulsión de Nibali en la etapa de Caminito del Rey, la segunda, donde pues luego de una caída se agarró a un coche para que le prestara una ayuda en su intento de alcanzar el pelotón. Este hecho convirtió a Fabio Aru en el líder de Astana. Una primera semana donde Aru perdió tiempo y en la etapa 9 llegó a colocarse a 1 minuto 13 de Dumoulin, en una etapa que el holandés destacó por encima de todos, ganando en un rush final a corredores como Joaquim Rodríguez o Chris Froome, agarrando de esta manera el maillot rojo hasta la etapa 11, una de las etapas más duras de la historia de la Vuelta y donde el Astana aprovechó para dinamitar la carrera. En Cortlandt-Camp, Mikel Landa se iba en solitario y por atrás Fabio Aru reventaba a todos los favoritos y el único que pudo seguirle fue Purito, pero poco pudo seguir la rueda del italiano, ya que ese día los corredores del equipo kazajo estaban inspirados. Mikel Landa ganaba la etapa y Fabio Aru destrozaba la carrera, sacándole en la etapa a Purito, Maika, Dumoulin y a Chaves casi 2 minutos, poniéndose el maillot rojo de líder. Un maillot de líder que tuvo que defenderlo con uñas y dientes contra Joaquim Rodríguez, el más cercano en la general, donde el catalán gozaba de etapas propicias a sus cualidades, lo que le beneficiaba para saltar la roja defendida por el italiano, hasta que llegó la etapa de la ermita de Alba, donde por escasos 2 segundos el italiano era sobrepasado en la etapa por Purito y este llevándose la roja. Una roja que le iba a durar poco al catalán porque la iba a arrebatar otra vez Tom Dumoulin, que emergía de nuevo como protagonista de la Vuelta en la Crono de Burgos en la etapa 17. Fabio Aru seguía segundo a 3 segundos del holandés y veía cómo Joaquim hacía una crono nefasta que le relegaba a la tercera plaza a más de 1 minuto del italiano y del holandés. Fabio tendría que enfrentarse a un rival duro, pero que había demostrado que en las etapas duras de montaña es donde enseñaba el tendón de Aquiles, y es así como luego de 2 etapas como líder, el holandés iba a sufrir el asedio del Astana en una etapa 20 memorable de la Vuelta por la Sierra de Madrid, donde con la ayuda de su equipo y de corredorazos como Mikel Landa pusieron un ritmo infernal hasta el ataque final de Fabio Aru en la Morcuera y la posterior explosión definitiva de Dumoulin a muchos kilómetros de meta, diciendo adiós a toda posibilidad incluso de llegar al podio. Fabio Aru celebraba en su llegada a la meta luego de una vuelta súper sufrida y se volvía a vestir con el maillot de líder. Esta vez no lo soltó y lo pudo saborear en el Paseo Triunfal de Madrid, ganando así una vuelta espectacular, compartiendo podio con Maika y Joaquim Rodríguez. Aru se adjudicaba su primera gran vuelta y se consolidaba como uno de los mejores corredores del mundo. 2016, un año donde las miradas y expectativas en torno al italiano eran muy altas y donde él mismo advertía que tenía como objetivo ganar el Tour, pero no más lejos de eso mostró una bajada de nivel. Solo pudo conseguir una victoria en el Dauphiné y en el Tour quedó 13º, donde llegó a estar sexto en la general, siendo combativo y atacando hasta el penúltimo día en etapas como Fino-Temosón o la etapa de la Gran Colombier, pero acabó toda opción de podio en la etapa siguiente en Morsín con un pajarón, perdiendo 17 minutos y siendo relegado a la 13ª posición. Pero ese mal 2016 fue reinvertido en un 2017 que, aunque no ganó ninguna grande, vimos al que yo creo que fue el mejor Fabio Aru. El objetivo del italiano era de nuevo ir a por el Giro de Italia, pero una lesión semanas antes le privó de participar en el Giro Centenario. Consiguió la victoria en los nacionales de Italia luego de una destacada participación en el Dauphiné, y este maillot tricolori lo pudo lucir en un Tour de Francia que lo puso patas arriba en varios tramos de la carrera. Un Tour que empezaría con un prólogo en Düsseldorf donde Aru perdería tiempo. 4 días después el Tour llegaba a la Planche de Belfields, una subida en la cual el italiano ofreció su mejor nivel con un ataque valiente a 2,5 de meta, declarando la guerra directa al todopoderoso Sky de Chris Froome, que ese día no pudo coger al italiano, ganando así su primera etapa en el Tour de Francia y mostrándose como uno de los favoritos a la general y colocándose tercero a 14 segundos de Froome. Aru fue mostrando ese título de supercandidato en días posteriores. En ese etapón 9 del Tour de Francia de nuevo fue el más valiente y hizo un ataque que para muchos fue de listo y para otros de antideportivo, aprovechando la avería de Froome que le permitió abrir un hueco que al final fue totalmente desaprovechado y remitido al ver la poca participación de los otros favoritos en el relevo. Aru hizo una subida espectacular probándolo un par de veces más, cosa que provocó que sufriera en el último tramo del Mont du Chat, y luego de un descenso que fue caótico por la caída de Richie Porte, Aru quedaba quinto en el sprint final de Chambéry, que por sorpresa
era ganado por Rigobert Urán. Se mantuvo en la segunda plaza 3 etapas más hasta que llegó Peyraguts, una jornada que quedaría como uno de los mejores días de la carrera del italiano, donde en la decisiva llegada a las duras rampas del altipuerto, Chris Froome sufría como nunca y se retorcía, mientras que Aru llegó tercero sacándole 20 segundos a Froome y colocándose por primera vez con el glorioso maillot amarillo de líder. Poco le duraría el maillot, ya que 2 días después, en un final duro en Rodez, pilló al italiano mal colocado, cosa que aprovechó Froome, y en meta el británico terminó sacándole casi medio minuto y arrebatándole el maillot amarillo de las manos. Desde ese día Aru padeció la crueldad del Tour y fue a menos, perdiendo mucho tiempo en la etapa del Galibier con meta en Serge Chevalier y alejándose otro bonito tiempo en la etapa con final en Isoard, donde sucumbió a la dureza de los Alpes, bajando a la quinta plaza y despidiéndose de toda posibilidad de poder llegar al podio. Un final de Tour que lastimosamente fue la plataforma de lanzamiento de una bajada sin frenos en la carrera de Fabio Aru, la cual cosa todavía no veíamos. Participó en la Vuelta el siguiente mes y sin pena ni gloria acabó en la 13ª posición y finalizando un año 2017 con buenas sensaciones en las clásicas italianas. Y ese bajón de forma lo pudimos apreciar perfectamente en la siguiente temporada, un 2018 donde Aru cambió de aires fichando por UAE, pero donde no consiguió ninguna victoria. Abandonó sin ninguna explicación el Giro de Italia en plena competición en la etapa 19, luego de una carrera negra alejado de la general a 45 minutos. El del UAE fue a probar a la Vuelta, carrera que le salió torcida, acabando con una fea caída en la etapa 17 y acabando en la posición 23. Un 2019 que Aru veía con buenos ojos después de renovar energías, pero no hubo nada nuevo bajo el sol y, por ejemplo, abandonó la París-Niza a las primeras de cambio. Todas esas alarmas llevaron a Aru a comunicar que llevaba 2 años con continuas molestias y lesiones que le prohibían alcanzar su máximo nivel. Según los médicos, la arteria ilíaca del corredor italiano no aportaba la suficiente sangre cuando realizaba un esfuerzo máximo, impidiendo que desarrolle su máxima potencia. Aru, en el momento de la detección del problema que lo estaba privando de llegar a su nivel, ya llevaba 1 año y medio de estudios que gracias a ellos pudieron encontrar el porqué de su bajón en el rendimiento. Fabio volvió después de 3 meses sin competir y de su intervención quirúrgica en el Tour de Suiza. Volvió a correr en el Tour de Francia, donde luego de una dura operación y los duros momentos pudo hacer, dentro de lo que cabe, un buen Tour y por poco no entró en el top 10 de la carrera, encontrándose con sí mismo. Pero en la Vuelta volvieron los monstruos. En la etapa 13 previa a los machucos, el corredor italiano comunicó su abandono de la ronda española, ya que le detectaron en unos análisis un daño en la musculatura, la cual no le permitía recuperarse de los esfuerzos. Unos 2 años siguientes que fueron a peor y encima con problemas internos en el equipo. Corrió el Tour del 2020, pero en la 9ª etapa se bajó de la bici y ya no era solamente un problema físico, sino que también era un problema mental que le provocó pura frustración de ver cómo sus entrenamientos, que estaban siendo los mejores de hace mucho tiempo, no daban frutos y su nivel iba a pique. El director del UAE se enzarzó con el italiano acusándole de que si no estaba bien, que no hubiera ido, y otros mensajes poco acertados, la verdad. Un 2021 donde cambió de aires para fichar por QVK, una temporada 2021 que nos dejaría con la sorpresa a todo el mundo, luego de ofrecer un buen nivel en la Vuelta a Burgos, quedando segundo detrás de Mikel Landa. En la última etapa de la Vuelta a Burgos, Fabio Aru anunciaba su retirada como ciclista profesional después de la Vuelta a España, carrera que le vio crecer y le vio culminarse como uno de los mejores ciclistas del pelotón. Una Vuelta 2021 donde ofreció el máximo nivel que pudo y que concluyó con una bonita despedida en Santiago de Compostela, recibiendo un bonito homenaje y dejándole subir al podio, cerrando una carrera magnífica. Y esta es la historia y la carrera de un corredor y de una persona que no se nos olvidará a los amantes de este gran deporte, un ciclista valiente, kamikaze, de los cazafición, que vivió lo mejor y lo peor del ciclismo, un ciclista que sabía sufrir mejor que nadie y que nos dejaba sus características caras, fruto de la agonía del momento. Ciclista que consiguió convertirse en uno de los mejores en su época, consiguiendo logros como una Vuelta a España, victorias en las 3 grandes y poniendo contra las cuerdas a leyendas como Froome y Contador. Un corredor que estaba llamado a dominar la montaña y, como no, a ganar más grandes vueltas, pero una sombra lo absorbió y nada ni nadie pudo sacársela. Primero con malos resultados y luego cayendo lo más profundo posible, con problemas físicos y psicológicos que seguramente lo llevaron a la retirada y a mirar primero por su familia. Esta es la historia de un hombre que vivió las 2 caras de la moneda, pero que nunca jamás perdió esa sonrisa que nos iluminó muchas tardes de primavera y de verano. Y hasta aquí este mini documental de uno de mis corredores favoritos. Desde mi punto de vista y por su manera de correr, era el sucesor natural de Contador, que creo
que este mismo lo dijo en una retransmisión y es una pena todo lo que le pasó porque su talento era brillante, pero yo me quedaré con lo positivo y con esos 4 años donde puso patas arriba al pelotón mundial. Si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle me gusta, suscribir si no lo estáis, decirme por los comentarios si queréis que haga los resúmenes de las carreras que vienen, como por ejemplo el UAE Tour o el Gran Camino, y nada más, hasta la próxima, adiós.